Las modificaciones relacionadas con el contrato de arrendamiento a partir de los decretos recientemente expedidos son una realidad. Es necesario conocer cómo y de qué manera aplicar las normas recientemente expedidas, comprender los términos a que se hace referencia y a las demás circunstancias en torno al contrato de arrendamiento. Es importante diferenciar entonces los momentos en el tiempo. El primero de ellos es la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Emergencia declarada mediante la resolución 385 del 2020 y en la que se indicó que dicha declaratoria va desde el 12 de marzo hasta el 30 de mayo, o antes cuando desaparezcan las causas que le dieron origen, lo que significa que este término puede durar más. El segundo término es el del estado de excepción, denominado en nuestra Constitución Política como el estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue declarado en el decreto 417 del 2020 con una vigencia de 30 días calendario, que van desde el 17 de marzo hasta el 17 de abril. El tercero, en materia de arrendamientos, regulado especialmente por el decreto 579 del 2020, en donde se contempla un término general que va desde el 15 de abril al 30 de junio del 2020. También se contempla un término excepcional que va desde el 17 de marzo al 15 de abril, y es justo a este término al que queremos especialmente referirnos. Sin embargo, antes de adentrarnos en su análisis, tengamos también en cuenta los términos o tiempos de aislamiento que hasta ahora se han previsto. Por una parte, el decreto 457 dispuso que el aislamiento iría desde el 25 de marzo al 13 de abril. Por otro lado, el decreto 531 indicó que el mismo iría del 13 de abril al 27 del mismo mes. Y recientemente, el decreto 593 ordenó que el aislamiento se prolongaría, con algunas excepciones desde el 27 de abril al 11 de mayo. Los variados términos existentes sugieren un estudio cuidadoso en materia de arrendamiento, pues aunque pareciera que todo se rige por un mismo término, determinado por las mismas causas, no es así. En este punto, debemos conocer cuáles son los términos que nos aplican en materia de arrendamiento. Recordemos que el decreto 579, en sus artículos del 1 al 3, regulan aspectos en materia de desalojos, reajustes y acuerdos por cánones causados. Estos mismos artículos generalmente se regulan por el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio, para temas relacionados con acuerdos de pago, las exenciones y las despenalizaciones al no pago del canon de arrendamiento que se causen durante dicho periodo, salvo las sanciones del numeral segundo del artículo 3. Por su parte, el artículo 4 del decreto 579 regula lo concerniente a vencimientos de contrato y entregas de inmueble a causas de la terminación del mismo. También acerca de la entrega de inmuebles como consecuencia de la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento. El artículo 4 se refiere particularmente a las entregas de inmuebles que debieron surtirse como consecuencia del desahucio o preaviso, o porque así ya estaba acordado durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica. ¿Recuerdan dicho término? Es el que va desde el 17 de marzo al 17 de abril. Significa que estas entregas no se pueden efectuar y en cambio el contrato se entiende prorrogado hasta el 30 de junio. Expliquémoslo con varios ejemplos. Si el vencimiento del contrato y la entrega del inmueble estaban previstas para el 30 de marzo porque el arrendatario pasó su carta dentro del término establecido del contrato de arrendamiento antes del vencimiento del mismo, este es un contrato que en teoría podría prorrogarse hasta el 30 de junio, o antes si las circunstancias de aislamiento y la voluntad de las partes así lo permiten. Pero en cambio, y bajo otro ejemplo, si el vencimiento del contrato y la entrega del inmueble estaban previstas para el 30 de abril, ¿qué pasa si el término del artículo 4 va hasta el 15 de abril? Este es un vacío o más bien una contradicción del decreto 579. De manera que el término para la entrega y la finalización de este contrato bajo la hipótesis planteada no necesariamente ha de extenderse hasta el 30 de junio, pues la finalización del contrato no se dio dentro del término del estado de emergencia económica, social y ecológica, es decir, el que va del 17 de marzo al 17 de abril. En estos casos, debemos tener especial cuidado, asesorarnos y tomar decisiones acertadas, pues el término aplicable ya no sería el del decreto 579, sino el del reciente decreto 593 o en su defecto, el de la resolución 385 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por su parte, el artículo 5, el que se refiere a los contratos nuevos o recientemente celebrados, en los que la entrega del inmueble estaba prevista durante la vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica, es decir, el término del 17 de marzo al 17 de abril.
Para estos contratos conviene precisar que se debe dar aplicación al fenómeno de la suspensión, y ahí hay que entrar a considerar que solo aplica en aquellos casos en donde la entrega no se haya podido efectuar porque el aislamiento lo impidió, pero en donde el contrato ya se había firmado, es decir, que había nacido a la vida jurídica. Tengamos claro que los decretos 457, 531 y 593 que regulan el aislamiento tienen vigencias diferentes, pero están concatenados en el tiempo. Por ello, consideramos que el decreto de arrendamientos quizá no fue tan preciso en este aspecto, pues aun cuando la emergencia económica, social y ecológica ya terminó el pasado 17 de abril, el aislamiento del decreto 593 y o el estado de emergencia sanitaria de la resolución 385 por ahora impiden pensar en cualquier diligencia de entrega que a su turno implique la realización de un trasteo. De esta manera, esperamos haberles orientado en estos aspectos de importante relevancia. Si tienen dudas, pueden consultarnos a través de nuestros canales habilitados. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales.